la unidad y el servicio. Amor, unidad y servicio son cosas que nosotros debemos, ¿cierto?, llevar a la práctica, que debemos poner por obra, ¿cierto? Y la obediencia y la sujeción a Dios y a las autoridades que el Señor ha puesto por delante. Entendemos que, ¿cierto?, no se trata de nosotros sino de Dios. No se trata de mi reino sino de su reino. No se trata de mi voluntad sino de su voluntad. Y no se trata de mis planes sino de los planes del Señor. Y ahí hacemos una declaración de fe que se tratan palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de prosperidad y no de miseria, de triunfo y no de derrota. Y queremos llegar a ser discípulos con raíces profundas, que no sean movidos por nada ni por nadie. Que cuando el Señor nos venga por nosotros, nos encuentre haciendo su voluntad. Y tenemos como este principio que estas cosas aprendemos, vivimos y enseñamos, ¿cierto? Aprendemos para vivir y aprendemos para enseñar lo que vivimos. Vamos a hacer un recordatorio, vamos a recordar, ¿cierto?, lo que el Señor nos enseñó. Entendemos que el nuevo nacimiento, adelante, es una nueva creación. ¿Ya? Es una nueva creación. Fuimos creados por Dios, eso es. No está en discusión para nosotros, ¿cierto?, como creyentes, como hijos del Señor. No está en discusión, ¿cierto? Eso. Nosotros creemos que el Señor nos ha creado, pero también creemos que cuando nos convertimos al Señor, somos recreados por Él en un nuevo nacimiento. ¿Ya? Entonces somos doblemente del Señor, por creación y porque hemos sido recreados por Él, hechos de nuevo por Él. Amén. Al nacer de nuevo nos convertimos en nuevas criaturas. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron. Yo conversaba recién con el Rudy. Amén. Y por ejemplo, los científicos, ellos hablan, hermano, y nos hablan a veces. Los científicos dicen que, por ejemplo, lo que usted habla, el cerebro lo procesa. Si usted dice, no, es que a mí me cuesta, téngalo por seguro que le va a costar. Y que le va a costar una enormidad y que le va a costar un triunfo. ¿Ya? Si usted dice que estoy enfermo, va a estar enfermo. Si usted lo repite, va a estar enfermo y se va a enfermar y no se va a sentir bien. Si usted dice, no, es que a mí me cuesta en lo espiritual, le va a costar una enormidad. Debemos tener y usar un lenguaje de fe, ¿cierto? Un lenguaje de fe. Entonces, hermanos, somos nuevas criaturas y debemos vivirlo así, entenderlo así, creerlo así. En el nuevo nacimiento, Dios comunica su simiente, ¿ya? La simiente divina. Eso nosotros lo vimos a través de las citas bíblicas. Y ahora tenemos dos naturalezas, ¿cierto? La divina, la humana y la divina, ¿ya? Por cierto, nosotros debemos, hermanos, inclinarnos a obedecer la nueva naturaleza, ser obediente a ella, alimentar esta nueva naturaleza a través de la oración, a través del estudio de la palabra. Fíjese que hay cosas tan importantes como el asistir a los días martes a la oración. Usted está alimentando esa naturaleza. Los días jueves usted está alimentando esa naturaleza. Los días domingos, cuando usted va a adorar, está alimentando esa naturaleza. Entonces, cuando usted alimenta esa naturaleza divina, se va a convertir en una naturaleza fuerte, en una naturaleza dominante, ¿ya? Y esa otra naturaleza que es adámica, que es carnal, ¿cierto?, se va a debilitar, ¿ya? Y, hermano, entonces el espíritu va a estar por encima de la carne. Y vamos a ser seres espirituales. Pero no olvide, hermano, usted tiene que alimentar esa naturaleza, ¿cierto? A veces somos malos para orar, malos para leer la Biblia, no tenemos regularidad con respecto a lo que es la asistencia a los cultos, y eso nos perjudica espiritualmente, eso perjudica nuestra naturaleza que el Señor nos ha dado. El Cristo por el Espíritu Santo viene a morar en el discípulo, ¿ya?
Dice que ahora la imagen de Cristo comienza a forjarse en el discípulo, es decir, el carácter de Cristo comienza a manifestarse en el discípulo. ¿Cómo? A través del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes tienen los frutos del Espíritu? No todos. No vemos todos. La hermana dice no todos. ¿Qué creen los demás? Yo creo que sí, que lo tenemos. Que sí, que sí, que sí. Yo también. No lo Que practicamos. los que han desarrollado porque no los usamos. ¿Cierto? Entonces ese sería un error bonito de corregir para llenarnos más de fe y para vivir una vida victoriosa. Los frutos del Espíritu, si el Espíritu está en nosotros, si Cristo está en nosotros, están. Amén. Los 9 frutos en su plenitud. Ahora nosotros tenemos que dejar, como decía, que afloren, que se manifiesten. Y hermano, eso tiene estrecha relación con que yo, mire, de nuevamente lo mismo, con que yo ore, con que yo lea la Biblia, con que yo asista con regularidad, ser parte del cuerpo de Cristo, integrarme, participar, ¿cierto? No estar al margen, no estar a distancia, estar involucrado, estar comprometido. Eso permite, hermano, que los frutos comiencen a aflorar y que yo empiece a orar, ¿cierto? Y que yo le empiece a pedir al Señor que esos frutos no estén solamente potencialmente en mi vida, sino que estén totalmente manifestados en mi vida. ¿Amén? Entonces, ¿los tenemos? Sí, los tenemos potencialmente. Esa palabra potencialmente, hermano, a mí me enerva. Esa palabra potencialmente es como decir los tenemos, pero están ahí. Y yo le digo al Señor, ¿de qué me sirve, Señor, que estén en mí si no afloran, si no los uso? Es como los dones. ¿De qué le serviría a usted tener don de lengua si no lo usa? O don de profecía, o discernimiento de espíritu, o don de sanidad, o don de fe. ¿De qué le serviría a ustedes, cierto, si no lo usa? Es un desperdicio. Entonces nosotros debemos orar a Dios y pedir a Dios que esos frutos del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros como el carácter de Cristo. Imagínense una persona con amor, con gozo, con paz, con paciencia, con bondad, con benignidad, con fe, con mansedumbre, con templanza. Amén. Y tenemos esa imagen, hermano, que queremos ser discípulos forjados bajo el yunque de la palabra. ¿Cuánta importancia tiene la palabra en una iglesia? Mucha. ¿Cuánta importancia tiene que en esa iglesia se predique la palabra? Mucha. ¿Cuánta importancia tiene, hermanos amados, que en esa iglesia se interprete bien la palabra? Mucha. ¿Sabe qué? Estamos en un tiempo en que la gente se deja llevar porque haya buena música, buenos músicos, buenos levitas, buena adoración, buenos cultos. Yo no diría avivamiento, hermano. De verdad que no diría avivamiento. No me atrevería a decir esa palabra tan grande. Diría entusiasmo. Hay un entusiasmo, una efervescencia, pero después termina el culto y se diluye todo. Pero la gente está más preocupada de la chimuchina que de que realmente hay una buena enseñanza, una sana doctrina, una buena palabra, que en el fondo, hermano, en el fondo es lo que cambia la vida de las personas y nos permite ser mejores creyentes y mejores discípulos del Señor. Así que queremos ser discípulos forjados bajo el yunque de la palabra. Y ahora nosotros vamos a ver, hermano, la necesidad del nuevo nacimiento. Hemos visto que el nacimiento es importante, ¿cierto? Pero ahora yo quiero que ustedes me digan por qué creen ustedes que el nuevo nacimiento es importante. ¿Por qué creen ustedes que hay una necesidad de nacer de nuevo? Que les concedo ahí la palabra. Si no nacemos de nuevo, no vamos a llegar a Dios, pues. No vamos a alcanzar la vida eterna. Vamos a seguir viviendo bajo las condiciones del mundo y no los principios de Dios, que es lo que realmente nos va a llevar a una vida eterna en Dios. Amén. ¿Será así como la hermana dice? ¿Cierto? La hermana dijo cosas fuertes. No podremos llegar a Dios. No podremos tener vida eterna. ¿Cierto? ¿Será tan así? ¿Qué opinan ustedes? La necesidad de poder nacer de nuevo y comenzar una vida nueva en Cristo. ¿Ya? Y dejar el pasado atrás, porque teniendo la naturaleza anterior, siempre estamos recordando lo que ha pasado
Y eso crea conflictos, crea situaciones que nos lleva a muchas cosas, a equivocarnos. Y el nuevo nacimiento nos ayuda a poder el pasado a borrarse y poder comenzar de nuevo en Cristo. Ya. Cristo interpretando, ¿cierto? Y tratando de reducir lo que Cristian dijo cosas importantes igual. Por ejemplo, él dice que si la persona no nace de nuevo va a estar siempre conectada al pasado. Y fíjese que es más común de lo que nosotros creemos. Hay gente que vive en el pasado y hay gente que se justifica en el pasado, ¿cierto? Pero yo creo igual que el Cristian, yo creo que si la persona no nace de nuevo es difícil que se desconecte a veces de su pasado. Y él decía, no vamos a poder liberarnos de esa naturaleza. Cuando hablamos de naturaleza, hablamos de esa naturaleza pecaminosa, adámica, sin Dios. ¿Ya? Entonces, hermanos amados, estamos hablando de esa situación. ¿Será tan así? ¿Será que si no nacemos de nuevo no vamos a poder desconectarnos del pasado? ¿Será tan así como dice Cristian? ¿Tendrá razón el Cristian cuando dice que nosotros no podremos liberarnos de la naturaleza pecaminosa si no nacemos de nuevo? ¿Qué creen ustedes? A lo mejor sería interesante otra opinión. Es verdad, ¿eh? Lo que te decía antes es verdad, porque Ya. que hay que cambiar de nuevo. Hay que buscar el nuevo nacimiento, porque yo veo que Dios hizo esto para nosotros y todos no vienen a Él. Ya. Son pocos los que vienen a Él. Amén. Veamos entonces la necesidad del nuevo nacimiento. Dice el hombre, cuando yo digo hombre estoy hablando de una manera genérica, general, Amén. hablo de hombre y de mujer, ¿cierto? El hombre necesita el nuevo nacimiento, porque en su estado no regenerado no puede agradar a Dios. Y quiero hacer una pregunta, hermanos amados. Pueden haber gente que está dentro de la iglesia, ¿cierto? Que está dentro de la iglesia y que a lo mejor, hermano, no ha nacido de nuevo. Sí puede. Porque si es así, hermano, lo que nosotros estamos afirmando, aseverando, es que aunque esa persona esté en la iglesia, si no ha nacido de nuevo, no agrada a Dios. Ni su coordinación, ni su predicación, ni su lectura bíblica, ni su oración, cuando tenga que orar por algo. O sea, nada de lo que haga esa persona va a agradar a Dios. Y de repente alguien podría decir, a ver, muéstrame una evidencia bíblica. Nicodemo, hermano. Él era un religioso. Él estaba, hermano, tenía el conocimiento profundo de las escrituras del Antiguo Testamento, pero sin embargo el Señor le dice que es necesario nacer de nuevo. Entonces, hermano, con esa antigua naturaleza, con esa naturaleza pecaminosa, adámica, y en ese estado, la persona no puede agradar a Dios. Por eso que el nuevo nacimiento es necesario. ¿Ya? Y no importa cuánto la persona se esfuerce, cuánto luche, si no ha nacido de nuevo, es como chocar con la pared, hermano. Es como dar cosas contra el aguijón, o sea, trata pero no puede. Entonces es muy importante nacer de nuevo. Dice, su vida y obras son totalmente desagradables a Dios. ¿Ya? Entonces si una persona no ha nacido de nuevo, hermano, su vida no va a agradar a Dios. Sus obras no van a agradar a Dios. ¿Ya? Ahora, si una persona está diciendo en esta tarde, está diciendo, oye, yo he nacido de nuevo o no. A lo mejor está meditando, ¿cierto? Está masticando esa idea en su mente, pero si se da cuenta que no ha nacido de nuevo, tiene que orar a Dios. Tiene que buscar el nuevo nacimiento, ¿cierto? Tiene que buscar el nuevo nacimiento y pedirle a Dios que Él le haga nacer de nuevo, ¿ya? Algunos podrían pensar que es algo que se da automáticamente. En ocasiones sí, pero hay ciertos factores que se tienen que dar para que el asunto se lleve a cabo de una manera, podríamos decir, automática: salvación y nuevo nacimiento. En ocasiones no es así, y nosotros lo vemos a veces en la iglesia, hermano, gente carnal, gente que no cambia, gente que entra y sale de la iglesia, gente que está arriba y abajo,
¿cierto? Podríamos usar un término a lo mejor científico, médico, personas que son bipolares en lo espiritual. Usted las ve arriba, las ve abajo, un día quieren, otro día no quieren. Entonces, hermano, si la persona está en esa situación, ¿cierto? Ella debe orar y buscar en Dios un nuevo nacimiento. Mire lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, cuando dice los designios de la carne, se está refiriendo a esa naturaleza pecaminosa, adámica, sin Dios, ¿cierto? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Por qué? Porque esa naturaleza de por sí es rebelde, se rebela, desobedece, se va en contra, no quiere, ¿cierto? Y mire lo que dice el verso 8. Y los que viven según la carne, según esa naturaleza pecaminosa, adámica, sin Dios, no pueden agradar a Dios. Ahora podríamos, hermano, incluirle un texto a esto. ¿Por qué cree usted que esta naturaleza no puede agradar a Dios? En ninguna forma, ni en la vida, ni en las obras, no. Hay una enemistad. Esa persona está en enemistad en contra de Dios. Dios no va a tener relación con esa persona que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué cree usted que es tan así como tan estricto, tan severo lo que estamos diciendo? ¿Por qué cree usted que esa naturaleza no puede agradar a Dios? Que no obedece. ¿Sí? ¿Sí? Y Dios le gusta que lo obedezca. Y yo lo que he entendido. ¿Ya? Yo creo que la persona le gusta vivir en ese estado. Entonces por eso no ha podido nacer nuevo. Porque le gusta, no cambia. Y no intenta cambiar tampoco. Ya. Yo creo que sería porque Dios no podría hacer nada en esa persona. No tendría, porque la palabra dice, pues si nosotros le abrimos el corazón, Él entra. Pero si nosotros estamos en eso, no va a entrar, entonces no va a poder hacer nada a la persona. No. Ya. Dice que Dios ama al pecador, no al pecado. ¿Ya? No. Perdón. Eso. Como dice la palabra, es igual ahí, que no se sujetan a la ley de Dios. Ya. Y tampoco pueden. No agradan a Dios. Con la dureza. No pueden y tampoco quieren. ¿Ya? Pero ¿sabe por qué no agradan a Dios? Por lo que dice Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, ¿cierto? Y todas esas cosas. O sea, la persona cuando está en esa naturaleza practica todas esas cosas. Sería bueno si alguien puede buscar Gálatas 5:19 y lo leemos. Entonces la pregunta es si esas obras, si eso que se hace ahí, si esos hechos pueden agradar a Dios. Y eso es lo que desagrada a Dios. ¿Cierto? Como alguien decía, Dios ama al pecador, pero aborrece el Pecado. pecado. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Ya, pero yo pregunto, hermano, ¿Dios se puede agradar del adulterio? No. ¿Qué es lo que es el adulterio? La relación entre una persona soltera y una casada o dos casadas. ¿Qué es lo que es fornicación? La relación sexual entre dos personas solteras, y también la palabra fornicación significa todo lo ilegal. Inmundicia dice, ¿cierto? ¿Y qué más dice? Lascivia, Laxivia. idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya, entonces ahora yo quiero que usted haga un ejercicio, hermano, y piense, una persona con todas esas cosas en el corazón. ¿A qué le gustaría vivir o estar casada con una persona con todas esas cosas en su corazón? Levante la mano, por favor, hermano, no hay que hacer excepción de personas. No podemos discriminar. Mire, si ni siquiera nosotros 2 días dirían, no puedo. ¿Cierto? Imagínese un Dios santo, 3 veces santo. Dios no puede, hermano. Entonces, ¿qué es lo que necesita Dios? Producir un cambio radical. Un cambio radical. Y Dios lo quiere hacer. ¿Ya? Pero la persona también tiene que disponer su
su corazón. Entonces yo creo que hay dos condiciones. Yo creo que hay dos condiciones por las cuales las personas no cambian. Una que decía el Cristian era que simplemente no quieren cambiar porque les gustan las cosas, lo del mundo. Y lo otro porque quizás no han entendido qué es nacer de nuevo. No tienen la claridad o no se les ha enseñado qué es nacer de nuevo. Claro. Entonces por eso mucha gente vive una religiosidad y no sabe, no entiende. Ahora la pregunta es la siguiente, hermano. ¿Qué estamos enseñando en las iglesias? Cuando nosotros enseñamos prosperidad, solamente prosperidad, yo no estoy en contra de eso. Yo creo que Dios prospera, sí, yo creo que Dios prospera. Y Dios lo dice en su palabra y podríamos hacer un estudio de eso. Bien equilibrado. Pero cuando, hermano, nosotros hablamos solamente de prosperidad, estamos formando gente rica en la iglesia, pero no gente transformada. Y las riquezas, hermano, no me van a llevar al cielo. El carro de último modelo, la plata que yo pueda tener en el banco, las casas o mansiones que Dios yo pueda obtener, hermano, yo pueda obtener, no me van a llevar al cielo. Es más, Jesucristo dijo, difícilmente, no imposible, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Entonces yo me pregunto, hermano, porque después quiero conectarme a algo que colocó en mi corazón y que yo quiero transmitirlo en esta tarde. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué se está enseñando en los púlpitos? ¿Qué está predicando el hombre de Dios? Porque son estas cosas las que nos cambian, los que nos cambian los paradigmas. Dímelo, Ángel. Pastor, yo estaba hablando el otro día. ¿Ya? Y yo le decía, pues como habíamos conversado con el Oscar de que pensábamos más adelante, cuando ya nos jubiláramos, irnos a otro lugar. ¿Ya? Porque en otro lugar era más barato, poder comprar una casa, qué sé yo. Y yo le daba eso al Señor, pero ¿sabe qué puso el Señor en mi corazón? Que porque yo estaba mirando eso, pensando en cómo yo iba a lograr a llegar a hacer eso acá en la tierra, y mejor no pensaba cómo iba a llegar al cielo. Chao, tremendo, ¿no? Sí, pastor, y yo decía, Señor, es verdad. Porque estoy tan preocupada de eso, porque lo conversamos con Dios y me quedando acá en la mente, y yo le digo, gracias, Señor, que cuando nos cuidemos no nos falte, porque uno habla de la pensión tan poca y acá tan caro. Y después Dios me hizo sentir eso en mi corazón, que porque yo estaba hablando eso aquí en la tierra y por qué no me preocupaba de cómo yo iba a llegar al cielo. O sea, qué es lo que yo he hecho para que Dios me reciba como tiene que recibirme del cielo. Claro. Importante lo que dice nuestra hermana, ¿cierto? Yo, ¿sabe qué? Mire, hoy día me pasó algo similar. Resulta que yo pensé, dije, si yo estuviera viejito, no pudiera predicar. Escuché en la tele que decían de esos que tienen radio, que transmiten por radio y que se transmiten a través de todo el Chile. Y radio aficionado. Y yo dije, oye, a lo mejor pues si yo estoy viejito y no puedo, me hago radio aficionado. Y a lo mejor costaría con gente, tendríamos un grupo, y el Señor me dijo, si puedes hacer eso, tendría que seguir predicando mi palabra mejor. O sea, si puedes hacer y tienes la capacidad de hacer eso, ¿por qué no sigues predicando la palabra? Entonces a veces nosotros pensamos cosas totalmente que están apartadas de lo que Dios quiere para nosotros. Mire, nuestro foco debe estar puesto en Dios, hermano, y en las cosas de Dios. Ahora, estamos hablando acerca de la necesidad del nuevo nacimiento. Necesitamos, hermano, nacer de nuevo, porque con la naturaleza pecaminosa, adámica, sin Dios, es imposible, hermano, que nosotros agrademos a Dios, aún estando dentro de la iglesia. Y cuando yo digo dentro de la iglesia, siendo personas religiosas. No importa si usted coordina y lo hace de maravilla, no importa si usted predica y lo hace de maravilla, no importa si usted canta y lo hace de maravilla, no importa si usted ora y ora de maravilla, pero si no ha nacido de nuevo, nada de lo que usted haga agradará a Dios, porque esa naturaleza caída no puede, hermano, agradar a Dios. Amén. Agradar a Dios. Entonces, hermanos amados, alguien podría decir, pero ¿cómo están así? Sí, porque acuérdense de Nicodemo, vuelvo a Nicodemo. Y quiero recordar eso y recalcar eso. Nicodemo era un religioso, hermano. Y Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿por qué la necesidad del nuevo nacimiento? ¿Cierto? Porque si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Ya?
Y fíjese que mientras más uno lee el pasaje y mientras más lo enseña y más lo repite, más cosas le enseña a Dios. Cuando decimos, ¿cómo eso de ver el reino de Dios? Esto significa, hermano, lo que le pasaba a Nicodemo. Nicodemo no entendía nada de lo que estaba aconteciendo a su alrededor. Estaba frente al Mesías y pensaba que era un profeta. Jesús le hablaba, voy a hablar de una manera metafórica, Jesús le hablaba de papa y él le salía con cebolla. O sea, no entendía nada, no veía nada. Y yo digo, hermanos, si nosotros no nacemos de nuevo, no captamos las ideas. O si las captamos, las captamos distorsionadas a nuestra manera. Y por eso que a veces vivimos de acuerdo a lo que nosotros creemos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nos dicen otros. ¿Cierto? El Evangelio según San Yo. Pero no es el Evangelio según San Yo, es el Evangelio según Jesucristo. Amén. Entonces que el Señor nos pueda ayudar, porque es imposible, hermano, que una persona entienda, se dé cuenta, vea el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Cierto? Es como ser sordo, es como ser mudo, es como estar, hermano, desconectado de la realidad espiritual. Amén. Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ya? Usted puede estar sentado acá, hermano, y usted puede estar escuchando una revelación, pero usted no va a entender nada si no ha nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo va a decir, wow, qué palabra, qué revelación, golpeó mi vida, Señor habló a mi vida. Pero no es solamente la expresión, sino que esa palabra, ¿cierto?, que uno logra captar, ¿cierto?, le cambia a uno, le transforma su vida. Eso es importante. Entonces, debemos nacer de nuevo, ¿cierto?, porque con la naturaleza caída no podemos agradar a Dios de ninguna manera, en ninguna forma. Debemos nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, entender, percibir, ¿cierto?, el reino de Dios y las cosas espirituales. El que no nace de nuevo, hermano, no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el que no ha nacido de nuevo está excluido del reino de Dios. Ahora, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que tenemos actualmente? ¿Qué reino tenemos? Un reino espiritual. ¿Por qué decimos un reino espiritual? Porque no lo vemos, no está establecido. Tenemos un rey, pero está a la diestra de Dios Padre. Sí tenemos leyes que están en la palabra del Señor. Pero sí el Señor nos habla de un señorío, de un reinado, y nos habla de súbdito. Yo soy súbdito y Él es mi rey. Yo me debo a Él. Pero cuando la persona, hermano, no ha nacido de nuevo, sabe lo que entiende, conceptos solamente. Y puede tener hasta el lenguaje, hermano. Puede decir, sí, nuestro pastor nos ha enseñado. El rey, ¿cierto? Los súbditos, las leyes, el señorío. Pero de ahí no pasa. Pero el que ha nacido de nuevo lo practica, lo vive con su vida. Se somete al rey, se sujeta al rey, obedece al rey. Se siente súbdito, se siente servidor y sirve. Y vive de acuerdo a los principios del reino que están establecidos en la palabra del Señor. Vive la palabra, la lee para vivirla, ¿cierto? Para aplicarla. Y se pregunta, ¿estoy viviendo esto que la Biblia me está diciendo? No se conforma con leerla, se conforma con vivirla, ¿cierto? Entonces, el que no nace de nuevo, hermano, no puede entrar en el reino de Dios. Tan categórico como eso, tan lapidario como eso, tan tajante como eso, sí. Porque en el verso 5 de Juan 3, ¿cierto?, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Y esto es fuerte, hermano. Porque yo puedo decir, yo soy discípulo, yo soy cristiano, yo pertenezco a Nueva Sion, ¿cierto?, pero estar excluido del reino de Dios, del reino espiritual. Y en el futuro, del reino político, cuando Cristo vuelva a reinar 1000 años. ¿Cierto? Entonces es importante, por eso necesitamos nuevo nacimiento, porque con la naturaleza pecaminosa, adámica, no podemos agradar a Dios, no podemos ver el reino de Dios, ni podemos entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Yo para ser chileno tuve que nacer en Chile.
Y para ser hijo del reino, ciudadano del reino, yo tengo que nacer en el reino de Dios. Y ese nacimiento es espiritual. Y ese nacimiento me lo da el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo? Vamos a ver cuándo más adelante, ¿ya? En unos 5 años más yo creo que Dios me va a dar revelar. El nuevo nacimiento es necesario para pasar de lo carnal a lo espiritual. ¿Ya? Yo me recuerdo, hermano, que tiempo atrás en Antofagasta, en los tiempos del pastor Barahona, había un hermano que, ¿sabe cómo le decían? El carnecita. ¿Y sabe por qué le decían? Porque era carnal. Y todos se reían, ahí viene el carnecita, el carnecita. Pero yo digo, debiéramos preocuparnos de que ese hermano fuera así, debiéramos hacer algo y no permitir que ese hermano fuera así. Ahora, hermano, mire, es imposible que usted sea espiritual si no ha nacido. No sé si a veces hemos escuchado testimonios y a veces, hermano, nos pasa. La persona dice, pero pastor, si yo oro, si yo ayuno, yo quiero, ¿cierto? Pero me cuesta. Y a veces tiene luchas tremendas y no logra superar áreas de su vida. No quiero nombrar a ninguna área, hermano, específica, para que ustedes no se vayan a sentir identificados, se vayan a ofender. Pero a veces luchamos con cosas que están ahí y no será a lo mejor que no hemos nacido de nuevo. Ahora, por ejemplo, este cuestionamiento tiene que ver, hermano, con que nosotros nos cuestionemos y digamos, pucha, yo estoy igual que Nicodemo, pero ahí está Jesús y me está diciendo de cierto te digo, y estoy escuchando, yo quiero ver, yo quiero entrar, yo quiero agradar a Dios y empezar a orar, Señor, yo quiero tener ese encuentro real con Cristo, donde mi vida sea cambiada en el 100%. Yo le pregunto a ustedes, hermano, pero yo quiero que me respondan con la mano en el corazón, ¿Jesucristo cambia a las personas? Sí, pues. ¿Y me quiere cambiar a mí? Amén, pues. Entonces, ¿en qué chocamos? Como decía mi hermano carnal, Juanito. ¿En qué chocamos? No chocamos en nada. Si él quiere y yo quiero, se va a producir, pero debemos ser sinceros, ¿ya? La hermana Angélica decía que a veces no se tratan estos temas. Entonces, cuando estos temas se tratan, se corre el velo y podemos tener más luz con respecto a ciertas situaciones. Dice, el nuevo nacimiento es necesario para pasar de lo carnal a lo espiritual. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La primera parte tiene que ver con mi nacimiento natural. Y al nacer de una forma natural, yo heredo la naturaleza pecaminosa, adámica, sin Dios. Amén. Pero hay otro nacimiento. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si Dios me hace nacer del Espíritu, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, me voy a convertir en una persona espiritual. ¿Ya? Yo siempre le digo, Señor, siempre le hago estas preguntas al Señor. Señor, ¿qué se siente ser un hombre 100% espiritual? Yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarlo y quiero que eso trascienda más allá de mí, que los demás puedan decir, he ahí un hombre espiritual. Yo he conocido personas, hermanos, que han dicho, he ahí un hombre santo, ese es un hombre santo. Entonces yo digo, ¿por qué no anhelar eso? ¿Por qué no anhelar ser 100% espiritual? ¿Por qué no anhelar ser santo si es posible? Hermano, no le compre al diablo. No le siga comprando al diablo que le dice que no se puede, que es imposible, que es difícil. Descarte, deseche esas palabras destructoras que han venido no de Dios, ni de Jesús, ni del Espíritu Santo, ni de usted siquiera, sino que han venido de Satanás para decirle no se puede. Hoy el Señor te dice se puede si tú quieres. Amén. Querer es poder. Amén. Entonces, ¿podemos ser personas espirituales? Sí. Amén. Sí podemos. ¿Podemos vivir vidas en santidad? Amén. Sí. Pero debemos anhelarlo con todo nuestro corazón. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu. ¿Cómo es andar en el Espíritu, hermano? Lleno de la presencia de Dios.
Amén. Estar lleno. ¿Ya? Pero para eso, perdón, Cristian, te doy la oportunidad. Para eso yo necesito autovaciarme. Yo tengo que estar dispuesto a pagar un precio. ¿Cierto? Para que el Señor saque todo lo que llena mi vida. Hay cosas que llenan tu mente. Yo una vez conversé con un homosexual, hermano, porque me mandaron a buscar de una casa y esa persona a mí me dijo, pastor, a mí la homosexualidad llena mi mente las 24 horas del día. Entonces, si a veces nosotros, hermano, hay cosas que nos gobiernan. Hay cosas que ocupan nuestra vida constantemente. Que constantemente estamos pensando en ellas. ¿Cierto? Y a veces nosotros mismos nos sorprendimos. Estoy pensando esto. Y a veces, consciente o inconscientemente, a veces nos pillamos, a veces no nos damos cuenta. A veces otros se dan cuenta. Pero hermano, para ser llenos, Dios quiere llenarnos. De verdad que sí. Dios quiere llenarnos de su Santo Espíritu. Quiere saturarnos con su presencia. Pero necesitamos autovaciarnos. Necesitamos pagar ese precio. ¿Cierto? Yo le digo, Señor, envístame cada día de poder, dame cada día poder. Pero, ¿sabe? Yo le digo al Señor, ¿sabe qué? Yo quiero poder, Señor, para ser un hombre espiritual. Para que mis hechos vayan de acuerdo a mis palabras y mis palabras de acuerdo a mis hechos, que yo predique lo que vive y viva lo que predique. Dame poder para eso. Dame poder para que la imagen de Cristo se forje en mí. Yo quiero parecerme a tu Hijo. Quiero reflejar la imagen de tu Hijo. Dame poder para predicar y enseñar tu palabra, extender tu reino, hacer que tu palabra corra y sea glorificada, tu nombre conocido y la boca de los pecadores se llene de tu nombre. Dame poder para testificar de ti. Saca los miedos, saca la incredulidad, saca la desobediencia. Yo quiero ser un ganador de alma. Dame poder para ganar a otros para Jesús. Dame poder para vencer el mal y vencerlo con el bien. Entonces, si queremos poder, ¿pero para qué queremos poder? Hermano, yo oro todos los días pidiéndole al Señor que yo quiero ser guiado por el Espíritu, enseñado por Él, reprendido por Él, que Él me prive, ¿cierto? Me diga, no hagas eso, no escuches eso, no vayas para allá, no te juntes acá. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Cierto? Ser lleno del Espíritu Santo. Pero también significa, hermano, andar en el Espíritu. Tiene que ver, hermano, con la forma con que yo me comporto y con la forma que yo hago las cosas. Pero también tiene que ver, hermanos amados, tiene que ver con el fruto del Espíritu y con los dones del Espíritu y estar bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? Que cuando Él viniera nos guiaría a toda verdad. ¿Cierto? Nos guiaría a toda verdad. Cristian. El Espíritu yo por la carne, que muchas veces nosotros estamos frente a situaciones y en vez de que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras, nuestra carne es guiada y muchas veces en vez de arreglar las situaciones, dejamos mal el collo. Sí, claro. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, hermano, yo le pido al Señor y he estado mucho tiempo orando por eso. Mire, yo no creo en las casualidades. Yo creo en la oración constante. Yo creo que si usted le pide y no desmaya, yo le pido al Señor que Él abra mis oídos espirituales. Yo quiero escuchar la voz de Dios hablando a mi vida. ¿Cuántos creen que Dios habla? Amén. Pero debemos ser sensibles. Nuestros oídos deben estar abiertos para que el Espíritu Santo nos pueda hablar. Debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Ya? Si la Biblia dice que debemos andar en el Espíritu, todo lo que nosotros dijimos, lo que conlleva, ¿qué debo hacer con la carne? Naturaleza pecaminosa, adámica, sin Dios. Adulterio, fornicación, ¿cierto? Hechicería, brujería, enemistades, pleito, todas esas cosas. ¿Qué debemos hacer con eso? ¿Qué debemos hacer con esa naturaleza? Desecharla, no darle gusto. Pero la Biblia dice, Pablo decía, yo golpeo mi carne, la someto. ¿Cierto? Cuando usted tenga esos deseos que son impropios, que a lo mejor como que tratan de aflorar, usted reprenda eso en el nombre del Señor. Usted diga en su mente, yo no quiero ser así, yo no quiero pensar así, yo no voy a pensar así, yo me paro en fe. Y orar a Dios y decirle, Señor, saca esto de mi vida. Hay algo extraordinario que, hermano, mire, hay algo muy importante.
A veces Dios permita, ¿sabes qué? Ese fierro me da miedo, se está a punto de caerse ese fierro de ahí. Permiso, hermano, ¿ah? ¿Sabes que se le cae en la cabeza a una persona? Permiso, permiso. No muevas la cortina, que le falta una cosita ahí para que no se mueva. De ahí. Como tercer último, me he delicado. Ah, mira. ¿Sabe qué? Dios a veces permite que nosotros estas cosas afloren para darme cuenta de cómo estoy, lo que hay dentro de mí, hermano. No te asustes. No te desanimes. Sino que di, oye, esto está en mí, esto pienso. Y preséntaselo al Señor. Y pídele a Dios que Él te cambie, que Él saque eso que está en ti, que no es agradable a Dios. ¿Ya? Entonces, hermano, si nosotros no nacemos de nuevo, es imposible que vivamos una vida espiritual. No tenemos forma. ¿Quién nos ayuda a ser espirituales? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Y debemos ser personas espirituales, sí. Cuando decimos que debemos andar en el Espíritu, significa cómo vivimos y cómo hacemos las cosas. ¿Ya? Entonces, hermano, yo tengo un código ético, yo le coloco el nombre a las cosas que a veces Dios me muestra. Código ético. ¿Cuál es el código ético? El código ético dice, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo de buen nombre, en todo lo que hay virtud, en todo lo que es digno de alabanza, en eso pensar. Entonces, hermano, nosotros debemos abocarnos a pensar cosas buenas, cosas que son agradables delante del Señor. Y si yo voy a hacer una cosa, yo me pregunto, ¿y esto es agradable al Señor? ¿Es digno de alabanza? Y si yo digo que no, yo digo, no, esto no va conmigo. Cuando yo digo código ético, es porque yo lo uso en la vida cotidiana y diaria. ¿Ya? Y eso a mí me mueve. De esa manera yo me conduzco en la vida, ¿cierto? Entonces, hermanos amados, debemos conducirnos de la mejor manera como agrade al Señor, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para lograrlo y necesitamos realmente tener un encuentro real con Cristo y haber nacido de nuevo. Si la persona permanece en su estado no regenerado, será condenada por la eternidad. ¿Cuántos revisaron el Facebook? ¿Cuántos vieron el Facebook esta semana? Yo no lo conozco. Ese que es de la iglesia, parece. ¿Cuántos vieron una predicación de un pastor que lo hizo tenía así un cordel larguísimo, hermano? Supóngase usted de aquí a aquí a Cofaro. ¿Ya? Y en la puntita, aquí por decir, en la puntita de acá tenía así la había envuelto con rojo. Y decía, hermano, el pastor, movía eso sí, y predicaba. Y él decía, mire, el tiempo que nosotros vivimos es este puntito rojo que yo tengo acá. Era chiquitito, imagínense, todo el cordel para allá. Pero todo ese cordel para allá, ¿sabe lo que representaba? La eternidad. Entonces él decía, a veces nosotros estamos obsesionados. Tenemos fijación con esta vida y estamos aquí metidos en eso que es nada, es ínfimo, que nos va a durar nada. Somos pasajeros, somos peregrinos, pero ahí le dedicamos el 200% y no nos preocupamos, hermano, que un día vamos a pasar y vamos a estar toda una eternidad, hermano. ¿Sabe lo que cuando yo oro, hermano? Mire, voy a abrir mi corazón de lo que estamos grabando. Hermanos amados, mire, yo a veces cuando oro por las personas, yo les digo, Señor, piensa, por favor, misericordia, piedad. Señor, si ellos mueren sin ti, van a estar toda una eternidad aparte de Dios y sufriendo. Hermano, ¿usted se ha puesto a meditar en eso? Si usted muere, hermano, y no está bien, si usted muere y no ha servido a Dios como corresponde, usted va a estar toda una eternidad sufriendo. Sin salida, hermano, no va a haber salida. No es que Cristo le va a ir a rescatar porque ya Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo le dio la oportunidad.
Entonces, hermanos, si una persona no nace de nuevo, va a ser condenada toda una eternidad. Amén. Hermano, mira, escúchame esto. Cada día que Dios te da es una oportunidad para ti, para mí. Cada día, hermano, yo, ¿sabe qué? Estoy loco, hermano, estoy loco porque los días se pasan volando. Eso es verdad. Por ejemplo, decía, el niño está de vacaciones, ¿cierto? Pero a mí me parece que ayer nomás estuvo de vacaciones, pues ya está de vacaciones otra vez. O sea, el tiempo se pasa. Pero parece que nosotros no estuviéramos conscientes de lo que está sucediendo. No estuviéramos conscientes que los días están siendo cortados. No estamos conscientes, hermano, que si yo no aprovecho los días, no aprovecho el tiempo para servir a Dios y me muero, toda una eternidad voy a estar sin Dios, sin Cristo. No hay oportunidad, hermano. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos recapacitar, debemos reaccionar. Dice, por lo tanto, la persona necesita con urgencia no solo salvación, sino también un nuevo nacimiento. Amén. Mire, los predicadores de hoy en día, hermano, los mensajeros de hoy en día, sean pastores o no lo sean, deben apuntarle a la salvación y al nuevo nacimiento. Amén. Debiéramos enseñar esto y cerciorarnos de corazón, hermano, que nosotros hemos nacido. Dice, la salvación y el nuevo nacimiento siempre van unidos. Desde la perspectiva divina, de la perspectiva de Dios, siempre van unidos. Nadie es salvo si no es regenerado. Y Dios no salva a nadie sin regenerarlo, sin cambiarlo, sin transformarlo. ¿Nos ayuda el Señor? Hermano, Dios quiere. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Él sufrió y murió, Él resucitó, Él ascendió para darnos ese nuevo nacimiento, para hacernos nacer de nuevo. Hermano, la gracia, el poder, la unción está. ¿Pero qué necesitamos? ¿Necesitamos que Dios reaccione? ¿Que Jesucristo lo haga otra vez? ¿O necesitamos reaccionar nosotros? Amén. Dígale al que está a su lado, ¿y qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Amén. Aproveche porque esta es la última. Juan 3:8. A ver, déjame acordarme. Juan 3:8 dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿cierto? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, hermano, ¿cuándo nacemos de nuevo? Jesucristo, a través de esa enseñanza, dice que no se sabe cuándo, el momento preciso, pero de que nacemos de nuevo, nacemos de nuevo. Si usted dice, pastor, ¿cuándo cree usted? ¿Tiene noción de cuándo nació de nuevo? Sí, hermano. María Elena, Valdivia 1240, una iglesia más chica que esta, la mitad de donde estamos ahí y así de largo. Y el pastor estaba predicando y una palabra tocó mi vida y cambió mi vida para siempre. Cuando nosotros decimos, no, es que nosotros nunca nos hemos salido, no tenemos esa experiencia, hermanos, de habernos apartado del Señor, no tenemos la experiencia de haber estado decaído espiritualmente por mucho tiempo y habernos apartado del Señor, asistiendo a la iglesia en frialdad, no tenemos noción de eso, no es porque seamos superhombre o supermujer, no, es que Dios hizo una obra en nosotros. Si usted me dice, pastor, porque usted predica de eso, porque Dios lo hizo en mi vida. Así como le salió al encuentro a Saulo de Tarso, me salió al encuentro a mi vida. Así como cambió la vida de Saulo de Tarso, cambió mi vida y puede cambiar tu vida. Hermano, ¿cuánta atención yo coloco cuando se está predicando la palabra? ¿Cuánta atención yo coloco cuando se está enseñando la palabra? A veces estamos, hermano, pajaroneando, mirando y cazando moscas. Debiéramos estar pendientes, porque una palabra, un rema de Dios, hermano, puede cambiar tu vida. ¿Y cuántos remas a lo mejor el Señor te ha dado y tú has estado, a veces estamos pensando, no sé, pues pensando en cualquier cosa, hermano?
¿Sabe lo que la iglesia aprendía antiguamente? Claro que era excesivo, ¿ah? Y gloria a Dios, gloria a Dios, y gloria a Dios, gloria a Dios. A cada rato. Pero eso nos mantenía vivos. Y la gente estaba clamando, amén, así es, sí Señor. Se escuchaba un murmullo, no fuerte para no interrumpir. Pero ahora la iglesia, hermano, a veces atienden los celulares, mascan chicle, conversan, están pendientes de los niños. ¿Yo sabe por qué no me preocupo del día? ¿Por qué cree usted? Porque si el Señor viene, ¿qué va a pasar con este pajarito? Se lo lleva, pues hermano, si el problema soy yo, no el día. Entonces que no te distraiga. Amén. Porque el diablo, ¿usted cree que solamente está Dios acá? El diablo también está, hermano. Si tú escuchas la palabra y no la entiendes, ¿qué hace el enemigo? ¿Y cuánta palabra te ha robado? ¿Por culpa de Dios? ¿Que tu ángel custodio no te cuidó? No, porque tú estabas en la luna. Entonces pone atención, madura. Clama. Estás frente a la palabra de Dios, no a cualquier palabra, ¿cierto? Entonces la salvación y el nuevo nacimiento siempre van unidos. Nadie es salvo si no es regenerado. Y Dios no salva a nadie si no lo regenera, si no lo cambia, si no lo hace nacer de nuevo. Regeneración, nuevo nacimiento. Mire, Tito 3:5 nos salvó, ¿cierto? ¿Quién? Dios. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento del nuevo nacimiento y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Cuánto aman a Jesús? Yo lo amo, a mi Señor, a mi Maestro, a mi Salvador, a mi Rey, la persona que quiero imitar, emular, mi héroe, mi ídolo. ¿Cuánto aman a Jehová de los ejércitos? Mi Padre, ¿ah? El Dios poderoso, el Dios celoso. ¿Y cuánto aman a la persona del Espíritu Santo? La persona más tierna, hermano, más maravillosa, más amorosa, más poderosa. Debemos aprender a relacionarnos con ellos tres. No solamente debemos decir, la iglesia de Dios cree en la Trinidad. No solo debemos creer en la Trinidad, debemos relacionarnos con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hermano, aquí hay algo importante, muy importante. ¿Qué debe hacer el hombre para nacer de nuevo? Y aquí está la madre del cordero. Aquí está el meollo del asunto. La grosura del asunto. ¿Qué dices tú, Rudy? Arrepentirse. Yo creo que Ahí está la mitad. Eso es arrepentirse, pero está la mitad, te falta otra mitad. que entender que es un nuevo nacimiento. ¿Perdón? Entender que es un nuevo nacimiento. Pero si no es cristiano y nunca asistió a un culto, ¿qué es lo que te digo? Primero. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? Opinen. Yo creo que tiene que recibir a Cristo, aprender de la palabra, bautizarse. Nacer de nuevo. No se me fue la onda, se fue. Ya, veamos. Mire, pero hermano, debe creer y recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida y vivir de acuerdo a esa confesión. ¿O no? Creer y recibir ¿a quién? A Jesucristo. ¿Cómo? Como Salvador. Y también como Señor de su vida. Hay personas que solamente lo tienen como Salvador. Pero no le obedecen en nada. Por eso que Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, cuando un cristiano, un discípulo tiene a Jesucristo como Señor, se nota. Porque va a vivir para Él. Va a obedecerle. Él va a ser el primero en su vida. Amén. Entonces, ¿qué hace un hombre para ser salvo? Debe creer y recibir a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida y vivir de acuerdo a esa confesión. ¿Ya? Comportarse de acuerdo a esa confesión. Jesucristo es el Señor. Debe arrepentirse, pero ahí está la otra parte, Rudy, apréndela. Debe arrepentirse de verdad.
Porque hay personas, hermano, que solamente sienten remordimiento. ¿Cierto? Y vamos a usar términos, hermanos, actuales. Hacen show mediático en la iglesia y lloran y se lamentan, pero después usted los ve y siguen igualitos. No hay ningún cambio. Pero el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero produce un cambio radical en la persona. La persona debe recibir a Jesús como Salvador, debe arrepentirse de verdad, y aquí hay otra, hermano, importante, debe convertirse de verdad. La palabra conversión significa, hermano, volverse a Dios después de haber andado un tiempo lejos de Él. Entonces la persona ahora se vuelve a Dios, sirve a Dios, vive para Dios, su mundo es Dios y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, hermano, mire, si la persona, hermano, yo pienso que la iglesia tiene que cambiar. Mire, y tiene que cambiar el mensajero. Por ejemplo, si yo predico la palabra y yo empiezo a manipular a la gente, y yo le digo, no sé, pues, a Juanita, y a usted, Juanita, ¿no le gustaría aceptar al Señor como su Salvador? Yo le invito para que usted venga adelante, y a veces esa persona, porque está ahí, por no quedar mal, pasa adelante, pero no es una decisión propia. O a veces nosotros, hermanos, el pastor está predicando y nosotros vamos, ¿no le gustaría a usted ir adelante? ¿Ah? ¿No le gustaría? Siempre lo llevamos. Entonces, no fue, lo llevamos. ¿Por qué digo que los predicadores tienen que estar investidos de poder? Porque cuando se predica la palabra, la persona va a pasar sola adelante. Y esa persona, hermano, la decisión fue de ella, la tocó el Espíritu y se va a arrepentir de verdad. Y se va a convertir de verdad. Dice que Pedro predicó y dice que la gente dijo, varón hermano, ¿qué haremos? ¿Qué le dice Pedro? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice que se añadieron aquella vez 3.000 personas. 3.000 personas. Por la predicación de un hombre ungido. Entonces, aquí vemos, hermano, hay algo importante. ¿Quién está predicando? ¿Qué unción tiene? Yo ahora veo, bueno, veía porque ya no veo, hermano, ya me choré de ver. Mira, tengo $1. Mira, el dólar me está hablando. El dólar me dice que tú vengas a dejar esto. Y resulta que la gente, hermano... están grabando, no voy a hacer. Pero la gente, hermano, pasa, corre y llena el altar de billetes. ¿Qué se está predicando? Yo me pregunto, hermano, una ofrenda de dinero cambia a la persona. O lo que cambia es el arrepentimiento genuino, la conversión verdadera, el recibir a Cristo de corazón. No sé, hermano, yo habitualmente Facebook lo uso para revisarlo. Ciertas cosas que me interesan, pincho y escucho. Y por ejemplo, se estuvo hablando de la Reforma. Martín Lutero, el reformador, pero ¿sabe usted, hermano, que la palabra de Dios en este tiempo necesita ser reformada? Los predicadores tienen que ser reformados. El Evangelio, hermano, de Jesucristo tiene que volver a la reforma. Tenemos que volver a lo que el Evangelio es. Necesitamos que en los púlpitos, ¿cierto?, comiencen a suceder cosas. Pero cosas de Dios, no del hombre. Como dijeron los judíos, no queremos voz de hombre, queremos voz de Dios. ¿Amén? Pero la pregunta es la siguiente, hermano. ¿Mi aceptación de Jesús fue sincera? ¿Me arrepentí de verdad? ¿Mi arrepentimiento fue genuino? ¿Mi conversión fue verdadera? Porque sobre esa base, hermano, viene el nuevo nacimiento. Si la persona necesita, y con esto voy a ir terminando, hermano, si la persona necesita oír el Evangelio para creer y ser salvo, ¿qué Evangelio se está predicando hoy en día? Y aquí yo hago un quiebre, hermano. Pero no porque a mí se me ocurra, sino porque el Señor, hermano, me llevó a hacer esto. Mire,
El mensaje de Juan, Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Qué hacía Juan? Y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué evangelio predicaba Juan el Bautista? El evangelio del reino de Dios. Para aclarar, el evangelio del reino de Dios está, hermano, centrado en la figura y en la persona de Jesús como Señor, como Rey. ¿Qué significa eso? Que Él señorea en los corazones, que Él reina en las vidas, que Él reina en la iglesia, que Él señorea en la iglesia. En la iglesia no manda el pastor, manda el Señor. El pastor tiene que estar sujeto a Cristo. Y tiene que predicar la palabra de Cristo y tiene que hacer la voluntad de Cristo. Ese es el evangelio del reino. Pero mire, el mensaje de Jesús, Marcos 1:14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino de Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Qué evangelio predicó Jesús? El reino. El mensaje de Felipe. ¿Quién era Felipe? A esta altura ya era un evangelista. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué cosa? Y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. Mire, hermano, la importancia del mensaje y de los mensajeros. No solamente es importante el mensaje, es importante el mensajero. ¿Quiénes predicaban del reino? Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Pablo. Tremendos hombres de Dios, hombres consagrados a Dios. Entonces, hermano, tiene que ver con el mensaje, pero también tiene que ver con el mensajero. No es que la persona es carismática. Es que la persona anda en el auto último modelo. Es que la persona se viste moderna. Es que la persona usa un lenguaje moderno y es chistoso. Y hermano, ¿los estamos viendo si realmente es un hombre de Dios? Si es un hombre consagrado. O ya la iglesia está recibiendo lo que sea, y a quien sea. La profecía de Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesucristo estaba por irse, hermano, allá tenía hechas las maletas, se estaba por ir. ¿Qué es lo que dice? Yo quiero que ustedes prediquen el evangelio del reino. Y esto que estamos hablando es el evangelio del reino. La perversión del evangelio. Gálatas 1:6. Dice, mire esto. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo le había predicado, hermano, un evangelio. El evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. Pero hubieron unos, ¿cierto? Judíos que se infiltraron para predicar un evangelio diferente. Hermano, cuando tú hablas con los hermanos, ¿qué evangelio te está predicando ese hermano? ¿Te está sacando del evangelio del reino? ¿Qué escuchas tú? No es que la hermanita tanto me dijo. Pero tú tienes, hermano, la capacidad de decir esto es evangelio del reino. Lo que ella me dijo es el evangelio del reino, es la verdad bíblica. O tú recibes cualquier cosa. Mira, el verso 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y yo te puedo decir, hermano, sin temor a equivocarme, que el evangelio de Cristo está pervertido en este tiempo. Hay pocos predicadores, hermano, que están predicando el verdadero evangelio. Hay una página que se llama el Evangelio Puro. Y estas personas, hermanos, se encargan de todas las aberraciones que salen desde mentirla bíblicamente. Amén. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea maldito. El tema es maldito. Maldito. ¿Cómo debemos verlo? No, es que este es más suavecito. Este no dice las cosas tan fuertes. Tiene más, entre comillas, más gracia de Dios. No es un anatema, es un maldito. Si no predica el evangelio como corresponde. Llamemos las cosas por su nombre.
El extravío. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Hermano, la doctrina de Cristo. Hay personas, hermano, que con el tiempo se extravían, se pierden. ¿Ya? Y si están perdidas, esos perdidos a veces tratan de guiar a otros. ¿Cómo lo van a guiar si ellos mismos están perdidos, hermano? ¿Cierto? Si algunos, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. ¿Y qué pasa, hermano, si un hermano va y habla puras leceras? ¿Qué pasa si yo invito a un hermano y habla puro chisme y desacredita y habla y despotrica? Y uno dice, pero no lo recibáis en casa. No, pastor, ¿cómo lo vamos a echar? Esos son las hermanas amor, o los hermanos amor. No, pues la Biblia dice, hermano, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Qué dice el verso 11? Porque el que le recibe en casa participa de sus malas obras. ¿Me permite? ¿Sí? Yo cuando van los mormones, no me gusta confundirme. Yo le sirvo a Dios, pero no me gusta confundirme. Ya. Ponen una cara, pastor, que me llega a pesa. Bueno, pero nosotros solamente lo llevamos a ese ámbito. Testigos de Jehová, mormones. Pero ¿qué pasa con la gente que nosotros dejamos entrar en nuestra casa? Entonces, si somos cristianos, ¿qué vamos a hablar? La palabra de Dios. ¿Qué vamos a hablar de las cosas del Señor? ¿Cuánto dicen amén? Yo les dije que iba a ser un quiebre, hermano, porque yo pienso que es muy importante. Si la salvación de una persona depende del evangelio que yo predique, y si el nuevo nacimiento depende de que de ese predicador, de ese instrumento salga una palabra ungida, entonces, hermano, tanto el mensaje como el mensajero son importantes. Porque si yo no estoy a dos, no estoy en línea a lo que Dios quiere, yo voy a estar privando a la gente, hermano, de recibir la bendición de Dios. Debemos meditar. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir en esta hora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que decir. Y ahí terminamos. Mire, cuando los hermanos lo opinan, una vez. Yo quiero opinar. Ella cuando estaba hablando de que estaban pensando cambiarse así, y que después iban a recibir un poquito de sueldo, casi toda la gente piensa en cambiarse, ¿verdad? Y algo me decía que ella puede ganar dinero sirviéndole al Señor porque ella ya atiende a los niños, ya, pues si ella sigue, puede enseñar más adelante porque para eso somos llamados. Sí, pero ella estaba hablando cuando se jubile. Claro, una cosa así, pues, porque ella pensaba que se le terminaba el trabajo, Sí, pero el Señor tiene trabajo para todos. sí. Pero yo pienso que ahí el Señor le prueba a nuestra hermana claramente. Y yo pienso que uno debe buscar la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. ¿Alguien quiere decir algo más? Bien.